finales de los años 80, el filósofo judío de origen polaco, Zygmunt Bauman, empezó a desarrollar una tesis sobre la situación de la sociedad en ese momento, en nuestra época. Él decía que la sociedad, que antes era sólida, con principios asentados, firmes, en los que la gente se podía apoyar y que se transmitían de generación en generación, se había convertido en una sociedad líquida, fluctuante, en cambio permanente, cambios a los que había que adaptarse. Bueno, si eso lo decía Bauman a finales de los años 80, 30 años más tarde, habría que decir que sus predicciones se han quedado cortas y que la sociedad ya no es líquida, sino gaseosa. Eso es lo que ha dicho el Papa esta semana en la audiencia de los miércoles. Vivimos en una sociedad gaseosa. En una sociedad gaseosa donde no hay ningún punto de apoyo y donde todo cambia rapidísimamente. Los gases no son necesariamente malos. Por ejemplo, el aire que respiramos, siempre y cuando no sea tóxico. Pero también hay gases venenosos. Voy a poner algunos ejemplos. Un adolescente en Estados Unidos ha sido expulsado de su colegio porque tuvo una conversación en el autobús escolar con un compañero en el cual este adolescente sostenía que el matrimonio debía de estar reservado al hombre y a la mujer. El compañero le denunció. Ha sido expulsado del colegio simplemente por expresar su opinión en una conversación entre compañeros en el autobús escolar. No es el único caso. Una escritora tan importante, conocida como J.K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter, ha sido vetada en los actos conmemorativos del 20 aniversario del estreno de la primera película de Harry Potter porque se atrevió a decir que la mujer era mujer si biológicamente lo era, creando un gran malestar en el colectivo transexual. Se hace un acto conmemorativo de la película basada en sus novelas y ella tiene prohibido asistir. Hay voces cada vez más numerosas que están pidiendo que no se estudie a Shakespeare en los colegios, por supuesto en los de lengua inglesa y en ningún otro, porque consideran que Shakespeare es racista, homófobo y machista. Es lo que se llama la culture cancel, la cultura de la cancelación, una cultura que a mí me recuerda, pero a mucho peor desde luego, aquellos braguetones del siglo XVII en Italia que iban pintando pudorosos velos en las partes nobles de las pinturas del gran Miguel Ángel. Estos desde luego son muchísimo peores. Y también existe en la Iglesia esta cultura de la cancelación. Por ejemplo, el presidente de la Academia Alemana de la Lengua, es decir, la autoridad máxima en la lengua alemana, ha sido expulsado de la Iglesia Católica por haberse atrevido a decir que los cambios introducidos por la Conferencia Episcopal en la liturgia, cambios para contentar al colectivo LGTB, eran cambios contrarios a la lengua, contrarios al alemán. Ha dicho eso, ha hablado de un punto de vista técnico, como presidente de la Academia Alemana de la Lengua. La diócesis a la que él pertenece le ha dicho que le prohíbe pagar el impuesto religioso, con lo cual automáticamente es considerado un apóstata y está expulsado automáticamente fuera de la Iglesia. El hombre, católico practicante, ha pedido que por favor le permitan pagar el impuesto. Quiere pagar el impuesto y ha pedido que le permitan pagar el impuesto en otra diócesis para no quedarse sin confesar, sin comulgar, si muere sin el servicio religioso. Le han dicho que no, que él vive en un sitio determinado, que es esa diócesis donde pertenece, que no se puede ir a otra y que queda fuera de la Iglesia. A ese punto de esperpento estamos llegando. Expulsan a un señor de la Iglesia por hablar técnicamente de que determinados cambios en la liturgia
están en contra del idioma. La Kulturkancel está llegando a extremos que no solo son de esperpento, sino de auténtica persecución. Afortunadamente, hay todavía algunos rasgos de sentido común. Por ejemplo, en Francia. En Francia, el director de una revista católica había sido denunciado por el colectivo LGTB porque había publicado en la revista simplemente lo que dice la Iglesia acerca del matrimonio. La tesis de la Iglesia. La Iglesia dice tal, copia los párrafos, los publica, denuncia contra el director. Afortunadamente, el tribunal ha fallado a favor del director diciendo que, al menos en Francia, todavía no es delito decir que la Iglesia opina que el matrimonio es para un hombre y una mujer. Todavía no es delito, al menos por ahora. No sabemos lo que va a ser en el futuro. En Colombia ha tenido que intervenir el Tribunal Supremo, la Corte Constitucional, para anular la sentencia de un juez que condenaba a una youtuber católica porque había dicho lo mismo, que Dios creó al hombre y la mujer y era para que el hombre estuviera con la mujer y la mujer con el hombre. El tribunal le había condenado a retirar ese vídeo y el Constitucional ha dicho que pueden publicarlo. Pero se ha desestimado la sentencia del Tribunal de Rango Inferior, ha sido simplemente por cuestión de procedimiento. No sabemos qué ocurrirá si el procedimiento se mejora en el peor sentido de la palabra. Vivimos en una sociedad gaseosa. Una sociedad gaseosa donde además aquel que se atreve a decir algo que no es políticamente correcto es perseguido. De momento no nos están llevando a ningún martirio, pero sí, ciertamente, a la persecución. Yo recuerdo, seguramente otros también lo recordarán, no hace mucho, cuando se empezaba el debate sobre el aborto, nos decían: vosotros los católicos sois unos intolerantes, porque defendíamos la vida. Sois unos intolerantes, si no queréis abortar, nos decían, no abortéis. ¿Pero por qué tenéis que impedir que otros aborten? Como si la cuestión de la defensa de la vida fuera una cuestión confesional. Si no queréis comer carne los viernes de Cuaresma, no lo comáis. Pero ¿por qué tenéis que impedir que otros coman carne los viernes de Cuaresma? Estaban poniendo el aborto al nivel de comer carne los viernes de Cuaresma, que eso sí que es una cuestión confesional. Si no queréis abortar, no abortéis, nos decían, pero no seáis intolerantes. Pues bien, los que entonces eran los tolerantes, que nos llamaban a nosotros intolerantes, en este momento no nos dejan ni siquiera expresar nuestra opinión. Una sociedad en la que no hay libertad de expresión es una sociedad gaseosa, sí, pero de gases venenosos. Estos gases tóxicos que van a terminar por meter a todos los que no hablan o no opinan, incluso no piensan, como los que mandan, por meterlos en la cárcel, por privarlos del trabajo o por privarlos del estudio. Creo que hay que hacer algo antes de que sea demasiado tarde y de momento hay que mantenerse firmes, unidos a la Iglesia y rezar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.